Buenos días, saludos a todos los bendecidos. Para ser bendecido no necesitas ser miembro activo de una congregación específica, de una congregación aislada. Para ser bendecido solo necesitas entender que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees en el Hijo y vives por lo que el Hijo dice, ya eres parte de una congregación que cuatro paredes no pueden retener. Ya eres parte de un cuerpo que no necesita promesas porque le ha sido dada una herencia, la cual sencillamente solo hace falta conocer. Hoy estoy aquí para compartirte, para añadir un poco más de esa herencia que tenemos, pero que muchas veces no usamos por causa de nuestra ignorancia. Por favor, si tienes una Biblia a mano, quisiera que pudieras utilizarla en esta mañana, y si no tienes, basta solamente con que puedas disponer tu corazón, abrir tu mente para lo que a continuación vamos a compartir. Bendito el nombre del Señor. Título de la palabra que quiero compartirte el día de hoy: ¿bendecidos en Cristo o arrastrados por la corriente? El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, habla algo muy interesante, o escribe algo muy interesante, que es lo que quiero que podamos ver junto el día de hoy. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Vamos despacito. Es sobre esto específicamente sobre lo que quiero hablarte. En términos espirituales, un muerto es aquella persona que está desconectada de su identidad espiritual y es cautivo del personaje que se le dio a interpretar en el mundo de las formas, es decir, en esta realidad material. Y esa persona vive como si la vida pudiera ser amenazada. Pregunto, ¿qué sería seguir la corriente de este mundo? ¿Qué sería seguir la corriente de este mundo? Bueno, ya sabemos que una corriente, en el término que el contexto está usando, es esa fuerza que puede ser de agua o de aire, que tiene el poder de arrastrar consigo todo aquello que no esté firme, que no esté sujeto a algo. Por ejemplo, ahora la corriente de este mundo está diciendo muchas cosas. Y el que no esté firme en la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, pudiera terminar loco. Si no quieres ser arrastrado por la corriente, ¿para qué te arrimas a ella? Es decir, ¿por qué nos dedicamos a saber más de un noticiero que de la palabra de Dios? Conforme a la realidad de este mundo, los medios pueden decir todo lo que quieran, pero pregunto, ¿acaso esas noticias cambian en alguna medida lo que Dios ha dicho tocante a nosotros, tocante a nuestra salvación? Por eso es que muchos cristianos
experimentan tanta frustración y tanto miedo? Porque viven arrastrados por la primera corriente que en el mundo se forma. Pero quiero recordarte hoy lo dicho por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo dijo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ojo, esa expresión varonilmente no tiene que ver con masculinidad según la carne. Eso tiene que ver con proceder con la mente del varón que nos gobierna, el cual es Cristo. Eso es portarse varonilmente. Si tuviera hermanos congregados aquí, es decir, aquí en esta instalación, porque considero que en el Espíritu estamos congregados, les diría: tú que estás ahí en la cuarentena junto a tu familia, dile a cualquiera de los que está ahí en tu casa, tu esposo, tu esposa, hijos, familiares, parientes, qué sé yo, dile: no te dejes arrastrar por la corriente. Efesios capítulo 2, versículo 1, escucha. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Toda esa información corrupta y manipuladora que se genera a través de los medios es el mismo diablo. No se imagine otra cosa, porque no lo es. Saque de su mente las imágenes y las fábulas religiosas. Entienda que una información, oído con esto, puede sacarlo a flote o arrastrarlo y ahogarle. La buena noticia es que Dios nos ha dado el Evangelio, nos ha dado su mente, nos ha dado a Cristo, y nos ha dado al mismo tiempo la capacidad de poderlo recibir y poderlo entender. Qué cosa tan hermosa. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sigue la lectura, por favor. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Oído, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo todo esto es una cuestión de naturaleza y de la información que la gobierna? La mentira jamás podrá gobernar la verdad que vive en la mente de un hijo en Cristo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Le voy a dar un instante para que subraye eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando decimos que hemos resucitado juntamente con Cristo, no estamos repitiendo un versículo bíblico, sino que estamos experimentando el gobierno de la palabra que opera en nuestro ser interior. Ya sea que estemos aquí o que nos toque partir de aquí,
del Señor somos. ¿Cuál es el problema? La verdad es hermosa porque estando en la tierra te permite disfrutar de lo que hay en la tierra, pero siempre te hace comprender que toda esta realidad es una proyección de lo que no vemos con nuestros ojos naturales. El apóstol Pablo, que estuvo allí, el apóstol Pablo que pudo ver el mundo espiritual, que pudo, estando en el cuerpo, recordar lo que había visto, dijo esto. Filipenses capítulo 1, creo que es el versículo 21-22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oiga eso, tremenda palabra. No vivamos en temor. Dios no nos ha dado esa clase de espíritu. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Disfrutemos en todo tiempo con la convicción y el gozo que del Señor somos y que nuestra vida está segura en Él. En varias ocasiones he hablado con bendecidos que me han dado testimonio de lo que el Evangelio ha producido en ellos. Abro paréntesis. El Evangelio no es un mensaje ni sectario, ni denominacional, ni evangélico, ni religioso. El Evangelio es la manera de pensar que Dios tiene. Si usted no sabe cómo Dios piensa, jamás podrá disfrutar la vida. A la primer corriente es arrastrado y comienza la duda, la preocupación y comienza el sufrimiento. Cierro paréntesis. Les estaba compartiendo el testimonio que tengo primeramente en mí mismo y en los hermanos que han vivido esta experiencia maravillosa. Esta palabra, lejos de ser emocional, crea una fortaleza a nivel interior que muchas veces no percibimos. Somos expuestos, escuchamos y pensamos que no está pasando nada. Y no es hasta que estamos en una situación como esta, por ejemplo, que vemos a mucha gente angustiada, desesperada, y nosotros estamos en completa paz, totalmente confiados. No es hasta entonces que comprendemos lo que esta palabra ha producido. Esta es la gran diferencia entre el Evangelio y un mensaje motivador. El mensaje emocional y motivador te sirve para alegrarte. En el momento que uno lo escucha, uno se alegra y hasta unas horas después. Pero esta palabra, que es Cristo mismo en nosotros, produce cambios sustanciales y permanentes. El Salmo 69 dice, cierro paréntesis, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Oiga esto, por favor. Si quiere puede buscarlo conmigo. Venga, vamos a leerlo. Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esperando a mi Dios. Dile al que está a tu lado, ahí en tu casa, dile, gracias a Jesucristo, ya no tienes nada más que esperar. Bendito el nombre del Señor. Hermanos,
gracias a Jesucristo, esa no es hoy ni tu realidad ni la mía. Solo deja que el agua del Espíritu toque tu alma en este día. Porque el agua del Espíritu no es un agua que ahoga ni condena, es un agua cuya densidad te hace flotar y jamás te sentirás hundido. Bendito el nombre del Señor. Abba, Padre.